Pues bienvenidos a una nueva transmisión que tenemos por esta situación que estamos viviendo en el mundo. Y pues bueno, estamos celebrando hoy, muy en especial, 12 de abril de 2020, pues un año más de que hace casi 2000 años nuestro Señor Jesucristo salió de la tumba. Y pues bueno, quiero comenzar, bienvenidos, bueno, mi nombre es Ricardo Zavala, para los que no me conocen, y tengo el honor de estar sirviendo a Dios en la Iglesia Bautista Filadelfia por más de 20 años. Y pues bueno, quiero en esta ocasión, retomando el tema que ya vimos de las 72 horas más importantes de la humanidad, que comenzaron con la muerte de nuestro Señor en la cruz y que pasaron 72 horas para culminar con este hermoso evento histórico. Quiero comenzar reflexionando, haciendo una analogía de lo que implica lo que pasó en esa tumba hace casi 2000 años. Pues bueno, para ello quiero comenzar con una introducción y dice así: en agosto de 1945, la humanidad entera fue sacudida al enterarse del poder destructivo de la bomba atómica que mató a miles de personas en pocos segundos. La onda expansiva iba matando gente a su paso. A muchos los hizo polvo al instante. Y hasta el día de hoy, las generaciones de Hiroshima y Nagasaki siguen sufriendo los devastadores efectos de la radiación. Una bomba extremadamente poderosa se soltaron en esa ocasión. Pero 6000 años antes hubo otra bomba mucho más poderosa que explotó y es mucho más mortal, y repito, poderosa, mucho más mortal y poderosa que la bomba que experimentó el país de Japón en la Segunda Guerra Mundial. Más poderosa a tal punto que su radiación nos llega hasta el día de hoy. Estoy hablando de la bomba del pecado. Esta bomba explotó en Edén y su poder continúa hasta el día de hoy, matando a cada ser humano que ha pisado este planeta. Es una realidad que el pecado fue una bomba increíble que ha afectado a la raza humana generación tras generación. Pero hoy, que precisamente estamos celebrando un año más de la resurrección, vamos a hablar del único poder que ha podido vencer esa terrible situación, que es la resurrección de Jesucristo, el maravilloso poder que salió de la tumba. Y hoy quisiera meditar sobre un hecho histórico que hace totalmente diferente al cristianismo de otras religiones. Abraham, Mahoma, Buda son líderes religiosos que hasta el día de hoy tienen muchos seguidores. Sin embargo, todos ellos, están en una tumba que nunca jamás han dejado. Son líderes muertos. Pero nosotros tenemos y sabemos las buenas nuevas de Jesucristo, que está vivo. Y hoy, más que nunca, en una situación como esta pandemia, es relevante e importante recordar y entender la trascendencia que tiene para la raza humana y para tu vida, entender que Jesucristo está vivo. Y hoy, más que una exposición de la Biblia, quisiera que la propia palabra, los propios versículos, el testimonio histórico del documento que es el Nuevo Testamento, nos revele la realidad de la resurrección de Jesucristo. Sin embargo, vamos a orar para poner en las manos de Dios nuestra reflexión. Dios Todopoderoso, pues gracias porque estamos en un domingo de resurrección diferente, en un contexto mundial que ha colapsado al mundo, lo ha detenido en muchos sentidos, y sabemos que esta situación no termina, solo tú sabes el tiempo. Pero lo que sí sabemos, Dios, es que tú en tu palabra nos revelas la esperanza de una vida nueva.
de una vida segura en tus manos. Y hoy que estamos celebrando un aniversario más de esta preciosa noticia de la tumba vacía, queremos ponerte en tus manos esta reflexión, anhelando de todo corazón que seas tú y solo tú quien hables a nuestro corazón y que la Biblia solita, tu palabra sola, sea expuesta y revelada y sembrada en aquellos corazones. Padre, aquellas personas que están escuchándome desde sus casas, desde cualquier lugar, te pido que tú seas quien hables y ellos puedan recibir de ti esta verdad. Y aquellos que la oirán después, que también, Señor, por tu gracia, tu palabra viva siga siendo sembrada en los corazones. Háblanos, Dios, te lo pedimos en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Amén. Un dato importante que quiero resaltar es que meditando en el testimonio de la Biblia, sobre todo en los evangelios de Jesucristo, que son documentos históricos de los cuales hay copias, más copias que cualquier documento antiguo, habla de forma muy abierta y contundente sobre el hecho de que en la tumba de Jesucristo, cuando fueron a ver, ya no había nadie. Y este es el hecho que quiero resaltar en los primeros versículos. Como dije, quisiera que en verdad viéramos prácticamente simplemente versículos que por sí mismos nos van a hablar de la relevancia que tuvo este evento para la vida de los seguidores de Jesucristo, para la historia misma y para nosotros, insisto, hasta el día de hoy. Vamos a ver los 4 evangelios. La Biblia ha dejado, Dios en la Biblia ha dejado 4 biografías, por decirlo así, de Jesucristo. ¿Por qué? Porque la vida de Cristo es la vida de Dios en la tierra, Dios encarnado, y es muy difícil poder describir en una sola perspectiva lo que hizo nuestro Dios en la tierra. Entonces Dios en su infinita sabiduría ha dejado 4 documentos en el Nuevo Testamento que narran prácticamente la vida de Jesús en su pasión para dar testimonio contundente de la historicidad de nuestro Señor y la relevancia en los propósitos que tenía para la raza humana. Son 4 testimonios que son los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Vamos a ver en los 4 evangelios cómo narran el evento de la tumba vacía. Quiero hacer énfasis en este punto. Cómo cada evangelio nos va a dar testimonio de lo que vivieron y vieron esa mañana del primer domingo, del primer de la semana, el domingo, después de la muerte del Señor Jesucristo. Y bueno, vamos a empezar, como podemos ver aquí en pantalla, con el Evangelio de Mateo. Mateo 28, versículo 1, dice así: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, ahí está claro que está identificando el día de reposo semanal para después colocarnos al domingo. Dice, al primer día de la semana vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Entonces la Biblia hace énfasis en que las mujeres el domingo en la mañana fueron a presentar sus cuerpos, sus vidas, a ver la vida, a ver el cuerpo de su Señor. En los siguientes versículos vemos el impacto que tienen estas mujeres al ver que la roca está movida y que hay ángeles o un ángel manifestado allí. Ahora, todo esto lo digo porque vamos a ver ahora el versículo 5. Ya está el ángel allí en la tumba vacía y les dice lo siguiente: mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, al que fue crucificado. Entonces la Biblia nuevamente nos lleva al evento que sucedió hace 3 días, que fue la pasión y la muerte de nuestro Señor. Y en el versículo 6 dice: no está aquí, y vean el énfasis, pues ha resucitado. Entonces podemos corroborar que en el Evangelio de Mateo, cuando las mujeres visitan la tumba del Señor, se presenta un ángel, mueve la roca y les dice claramente: vean,
no está aquí. ¿Y el énfasis cuál es? Pues ha resucitado. O sea, el énfasis es que llegan las mujeres y no está el cuerpo del Señor Jesucristo ya, porque Él ha resucitado. No lo ven resucitar. Llegan y ya la tumba está vacía. Siguiente evangelio, el evangelio de Marcos, que narra paralelamente este evento. Vamos a ver lo que dice aquí en el versículo 2. Marcos 16:2 dice así: y muy de mañana, el primer día de la semana, o sea, otra vez haciendo énfasis al domingo, ¿qué hicieron? Vinieron al sepulcro, ya ha salido el sol. Entonces, nuevamente vemos esta escena de las mujeres yendo a ver el sepulcro y observar qué está pasando. Nuevamente, la sorpresa es que se encuentran con la roca movida y con unos ángeles allí. Y dice entonces en el versículo 6, dice así: mas él les dijo, otra vez es el ángel, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Nuevamente, vean el énfasis, está hablando del mismo personaje que hace 3 días en su pasión fue condenado a la muerte y crucificado. Dice, y vean cómo dice otra vez, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Entonces, Mateo narra la presencia de las mujeres, la presencia de un ángel y el énfasis de que no está su cuerpo y que ha resucitado. Marcos, lo mismo, la visita de las mujeres muy temprano y la presencia de un ángel y el énfasis de la declaración de que no hay cuerpo y la declaración de la voz del ángel de que no es que se lo robaron, no es que está perdido, sino que es una resurrección lo que ha sucedido. Lucas, el evangelio de Lucas, capítulo 24, Lucas 24, el tercer evangelio, otra vez la misma escena, versículo 1, Lucas 24, 1, dice la escritura: el primer día de la semana, muy de mañana, otra vez, apenas está amaneciendo del domingo, después de haber guardado el día de reposo y todo esto, y dice aquí el versículo: vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Nuevamente aparece una escena ahí de un ángel y todo, y en el versículo 3 dice: y entrando al sepulcro, es el contexto, no hallaron el cuerpo del Señor. Entonces aquí vemos el énfasis ahora en un orden diferente, que ellas se sorprenden porque entran a la tumba, al sepulcro, y físicamente con sus ojos son testigos oculares de que el cuerpo de Jesús no está allí. Entonces, ahora, ¿cuál es el énfasis aquí? El versículo 5, nuevamente, los seres celestiales les lanzan una pregunta importantísima que hasta el día de hoy debe retumbar en nuestro corazón, en nuestros oídos y en todo nuestro ser. Dice así, lanzan la pregunta: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y luego, versículo 6, el versículo 6 nuevamente, estos seres celestiales, estos ángeles enviados del cielo con las buenas nuevas, dice, no está aquí, sino que ha resucitado. Ahora vean, 3 documentos históricos. Yo sé que estos 3 documentos, Mateo, Marcos y Lucas, están en este libro que está asociado con una religión. Eso yo lo sé, pero quiero que entiendan que el Nuevo Testamento es el documento más confiable de la antigüedad. Hay mucho más copias del Nuevo Testamento que de cualquier otro documento. Esto quiero enfatizarlo para que entendamos y nos quitemos el prejuicio religioso para
quitarnos esta idea de que es un concepto solamente en mentes de gente ignorante, en gente que quiere usar esta información para usarla en nuestro contra o para manipularnos a través de alguna creencia. No, son documentos históricos, y en 3 documentos, Mateo, Marcos y Lucas, nos hablan y nos enfatizan del aspecto tan importante que tenía entender y creer la resurrección de Jesucristo. Ha resucitado. En los 3 documentos, Mateo, Marcos y Lucas, el énfasis es, pues no está aquí, pues ha resucitado. Ese es el punto central que quiero que entendamos en esta ocasión. ¿Cuál es el asunto práctico? Entender que la resurrección de Jesucristo no es un mito religioso, no es una idea filosófica, es un hecho histórico que lo narran 3 evangelios. 3 evangelios que de forma consistente nos dicen: muy de mañana, unas mujeres se presentaron en la tumba, un ángel movió la roca, o un par de ángeles, porque en algunos menciona 1, en otros 2, y les dicen exactamente lo mismo, porque buscan al que vive de entre los muertos, pues ha resucitado. Mateo, pues ha resucitado. Marcos, pues ha resucitado. Lucas, pues ha resucitado. Pero para cerrar con broche de oro este evento histórico, vamos a ver el Evangelio de Juan. Ahora, el Evangelio de Juan, para mí en lo personal, es uno de los más hermosos, porque es un evangelio que tiene el propósito, así dice Juan mismo, el autor de este evangelio. Él dice que este evangelio está escrito para que creamos en Cristo, el Hijo de Dios, y creyendo en Él tengamos vida eterna. Entonces, esto cubre de gran relevancia el énfasis que le da Juan a los eventos que narra, porque en ellos nos va a poner de manifiesto un testimonio hermoso de lo que está pasando en esa mañana. Es el único de los 4 testimonios escritos de los evangelios que es un poco diferente en el énfasis de los detalles del mismo evento, que es la resurrección de Jesucristo. Este evangelio fue escrito por el mismo autor que escribió el libro de Apocalipsis, un hombre que caminó íntimamente con su Señor, con su Maestro, con Jesucristo, y él nos va a resaltar algunos aspectos que históricamente son muy importantes. Aquí en el versículo 1 de Juan 21, dice así. Juan 21 dice: el primer día de la semana. Otra vez nos ubica en el mismo día, el domingo, donde los discípulos, las mujeres, fueron a la tumba a ver qué estaba pasando. Pero vamos a ver algunos detalles que solo Juan pone. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces vemos nuevamente esta escena donde esta mujer se presenta a la tumba del Señor muy temprano. Aquí inclusive dice que todavía era oscuro, es decir, ustedes saben que entre las 5 y las 6 o 5:50 y tantos y 6 empieza a amanecer. Entonces en este proceso esta mujer, en lo que me imagino que va llegando, también va a amanecer, y dice que llega y ella se impacta tanto. Es la que narra este evento, ningún otro. Se impacta tanto que regresa a los discípulos y le dice a Pedro y a Juan que se han robado el cuerpo del Señor. Vean el hecho histórico. La Biblia no mitifica a nadie. No habla de cosas como si la gente estuviera estupefacta en un mundo irreal, inventaran cosas. No, ella es un ser humano. Ella jamás está inventando que ya sabía bien que había resucitado. Ella, como ser humano, esperaba llegar y ungir el cuerpo de su Señor. Ella ve y no ve el cuerpo. ¿Qué hace? Se espanta. Va con los discípulos.
va con Juan, va con Pedro y les dice, han robado el cuerpo de nuestro Señor. ¿Y qué hacen Pedro y Juan? Oh, no, sí, es que nosotros sabemos que resucitó. No, son humanos y corren. Dice la Biblia que corren a la tumba. Y dice la Biblia que como Juan era más joven, le ganó a llegar a la tumba. Y dice la Biblia que cuando llega Juan y llega Pedro a la tumba, Juan llega a la tumba y solamente se queda viendo. No entra. Llega Pedro, siendo siempre un hombre, en todos los evangelios lo vemos, más impulsivo, más arrojado, entra hasta adentro. En este escenario, en este contexto, vamos a leer el versículo 5 de Juan 20. Juan 5, Juan 20. Está allí este discípulo, Pedro, y bajándose a mirar, es el único que dice esto. Vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Está hablando de Juan aquí más bien. O sea, bajó y vio y se dio cuenta que no era una tumba sin nada. Era una tumba con algo allí. Dice que vio los lienzos puestos allí. Juan, a mí no personal me impacta. Quiero hacer un paréntesis del testimonio de este evangelio. Juan es el único evangelio que hace énfasis en la muerte clínica de Jesucristo. Cuando uno lee el evangelio de Juan, sobre todo en los capítulos 18 y 19, cuando el Señor está en la cruz y lo tienen que bajar porque ya viene el día de reposo, le iban a quebrar las piernas, dice la Biblia, para que muriera más rápido y los quitaran de allí. Pero dice la Biblia que un centurión, un soldado, y eso solo lo narra Juan, vino con una lanza y atravesó su costado. Y dice la Biblia que salió agua y sangre. Cualquier médico te va a decir que una persona de su corazón sale agua y sangre solo cuando el corazón se ha reventado. Y un corazón se revienta cuando ya no tiene sangre. Y eso es lo que pasó con Cristo, porque el Señor empezó a sudar sangre desde una noche anterior. Luego toda la madrugada estuvo sudando sangre por la presión de la pasión, porque Él sabía cada detalle que iba a vivir. Luego después fue con latigazos, le quitaron prácticamente su espalda. Después le pusieron una corona de espinas. Él perdió mucha sangre. Cuando el Señor estaba en la cruz, ya había perdido mucha sangre. Su corazón al final, después de 6 horas estando allí en la crucifixión, se reventó. Por eso cuando el soldado mete la lanza y la saca, lo que sale es agua y sangre, dando testimonio clínico de que Cristo murió. Este dato es muy importante, porque los detractores inclusive de la historicidad de la muerte de Cristo quieren enfatizar que fue una epilepsia, que no murió, todo para minimizar el hecho. Pero este documento histórico, insisto, es el único que hace hincapié para aquellos que algún día cuestionaran la veracidad de su muerte. Volviendo al punto, este evangelio, como vemos que hace detalles, da detalles que no ninguno hace, aquí hace lo mismo, porque aquí va a hacer hincapié en un punto. Dice aquí que en el versículo que leímos, bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Está hablando de Juan. Pero ahora el verso 6 nos dice algo increíble que tenemos que entender en su contexto. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro, como les dije, era más arrojado, y vio los lienzos puestos allí. 2 veces el Evangelio de Juan nos hace énfasis en el testimonio de lo que vieron los ojos de estos 2 hombres. Ahora son 2 testigos, porque dice la Biblia que todo asunto importante no se puede decidir sino en boca de 2 o 3 testigos. Esto estaba corroborando un hecho histórico. ¿Cuál era? Están viendo los lienzos puestos allí, pero luego vean el énfasis, y algo que me impacta hasta el día de hoy es el versículo 7, porque dice allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte.
permíteme detenerme aquí y hacerte ver el hecho tan importante. En el momento histórico de la muerte de Jesús, como lo hemos visto o lo vimos en otra transmisión, hubo también algo que pasó por la mente de los fariseos. La idea del posible fraude de robar el cuerpo del Señor para inventar una posible resurrección. Y como Dios es sabio y soberano, para confirmar la veracidad de su resurrección, los propios fariseos, sin darse cuenta, iban a autentificar su resurrección mandando una guardia de soldados a sellar la tumba. Esto haría imposible que robaran el cuerpo, porque ya había soldados allí. Vemos que ahora está este evento increíble. Ahora, robarse el cuerpo, cualquiera pensaría que si se roban el cuerpo, tomas el cuerpo y se acabó. Pero aquí vemos un énfasis clarísimo de lo que está viendo este discípulo junto con Pedro, o Juan junto con Pedro. Están viendo los lienzos en un lado y el sudario en otro lado. Esto es increíble. Esto es un testimonio, porque Cristo resucitó y se levantó y dejó allí el testimonio, porque Él tiene un cuerpo diferente, un cuerpo glorificado, y me atrevería a afirmar que hasta tendría todavía la forma de su cuerpo sin su cuerpo allí. Y por eso el versículo siguiente en el Evangelio de Juan dice aquí, hablando de este autor de este Evangelio, un hombre como tú y yo, que no vamos a botar la inteligencia para creer cosas que pueden ser mito y leyenda. Dice aquí un documento histórico, quítate lo religioso. Dice, entonces entró también el otro discípulo, está hablando Juan, que había venido primero al sepulcro, y dice, y vio y creyó. Vio y creyó. Tú y yo no tenemos el honor de haber estado allí, pero tenemos la opción de ver los documentos históricos y corroborar el énfasis que hace un hombre que no está trabajando para manejar un complot, para levantar un mito, que es un hombre que también tenía sus dudas, que también estaba luchando en su corazón, porque a su maestro lo habían matado hace 3 días y tenía miedo y no entendían que Él les había dicho que iba a resucitar y salir de la tumba, pero ahora se está cumpliendo y ahora con sus propios ojos puede corroborar el énfasis. Y dice la Biblia que lo que le hizo creer a este discípulo fue ver el testimonio de cómo Él, el Señor Jesús, desapareció su cuerpo porque Él se levantó y dejó esos lienzos ensangrentados y ese sudario lleno de sangre, inclusive quizás con algunas marcas de donde se clavaron las espinas de esa corona, allí como un fiel testimonio de que su Señor, su Salvador, había resucitado. Por eso dice aquí claramente, dice que venido primero al sepulcro, vio y creyó. Así que, mis queridos hermanos, seguidores de Jesucristo, todo aquel que está escuchando y viendo esta transmisión, puede ver con toda objetividad que en 4 documentos escritos por distintos autores en distintos tiempos hacen énfasis en la tumba vacía, y muy en especial el Evangelio de Juan, dando detalles que corroboran que no pudieron robarse el cuerpo y que era algo especial que estaba pasando al ver allí separado con toda claridad el sudario de los lienzos. Pero no todo termina allí, porque la Biblia, el Nuevo Testamento en especial, podemos ver que el énfasis de la resurrección es la piedra de toque de cada sermón, de cada predicación. Todos los mensajes, todas las predicaciones que se ven en el libro de los Hechos
mencionan de forma directa o indirectamente el hecho fabuloso de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, el primer libro después de los Evangelios es el libro de los Hechos. El puro nombre nos debe de corroborar que no son mitos y leyendas, no son cuentos, son eventos históricos que están siendo escritos y plasmados por Dios de lo que comenzó después de la resurrección de nuestro Señor. Y aquí nuevamente vamos a ver el énfasis de este tema de la resurrección. Dice aquí Hechos 1:1, en el primer tratado, Teófilo, hablé de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Entonces, ¿cuál es el tema? Hablar de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y ven qué hermoso cómo Dios siempre hace énfasis, primero hizo y después enseñó. Es decir, el Señor siempre fue un ejemplo. Pero dice el versículo 2, el objeto directo es Cristo. Dice, hasta el día, dice, comenzó a hacer y enseñar, hasta el día de hoy, hasta el día, en que fue recibido arriba. ¿Quién? Cristo. Después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, ¿de quién está hablando? De Cristo. Se presentó como vivo. ¿Cómo se presentó Cristo después de su muerte? Vivo. Dice, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino. Dice claramente que Cristo se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. El énfasis es con pruebas sin duda, o sea, nada de poner en duda. Cristo estuvo todo el tiempo, por 40 días específicamente, presentándose, comiendo con ellos. Hay una escena famosa de Tomás, donde él dijo, yo no veo, no creo, si no veo. Y el Señor, por gracia y para testimonio de nosotros, en el Evangelio de Juan precisamente, se le presenta a Tomás y le dice, Tomás, ven, mete tu dedo en mi costado y ve que yo soy. Algo increíble. Y así podríamos ver evento tras evento por 40 días haciendo énfasis en esto. Pero, ¿y las epístolas de Pablo y Pedro? ¿Qué podemos decir de ellas? Ahora, ¿por qué menciono estas epístolas? Porque el 75% del Nuevo Testamento está escrito por el autor Pablo, por el apóstol Pablo, y el otro 10% está escrito por Pedro, y el resto por otros más, como el propio Juan, Lucas y otros. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque en realidad, si abordamos los evangelios, si abordamos el libro de los Hechos, y abordamos los escritos de Pablo y de Pedro, vamos a hacer énfasis en que el Nuevo Testamento en su mayoría o en su totalidad habla de la resurrección de Jesucristo, porque es exactamente lo mismo que vamos a ver en los escritos de Pedro y de Pablo. En cada escrito de Pedro y de Pablo se da como un hecho indubitable la resurrección de Jesucristo. Quiero remontarme al texto que compartí en una transmisión anterior cuando hablábamos de las 72 horas más importantes de la humanidad. Hablábamos del texto de 1 Corintios 15. Este texto es uno de los textos más importantes que nos presentan el Evangelio completo. No hay otro pasaje de la Biblia, hablando de las epístolas de los seguidores de Cristo, que haga más énfasis en el hecho de lo que Cristo hizo y por qué lo hizo. Y por eso, retomando esta verdad, aquí en el versículo 3 de 1 Corintios 15, Pablo va a declarar, va a revelar el evangelio que salva. Y dice así el versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió
por nuestros pecados, conforme al capricho, no, conforme a las Escrituras. Y podíamos hablar mucho de lo que implica que fuera conforme a las Escrituras. Y el versículo 4 dice lo siguiente: y que fue sepultado y que resucitó al tercer día nuevamente, dice, conforme a las Escrituras. Ese es el Evangelio, ese es el mensaje de buenas nuevas, ese es el poder de la tumba vacía, que la muerte de Cristo, después de estar sepultado, se venció a la muerte con su resurrección. Es decir, la muerte, sepultura y resurrección es el poder del Evangelio para la salvación de todo ser humano que quiera confiar con sencillez en el hecho histórico más importante que ha experimentado o ha vivido la raza humana. Es en ese lugar donde Dios ha dado la solución para la bomba expansiva que es el pecado de la raza humana en el corazón. No hay peor virus mortal que el pecado heredado desde Adán, y solo el antídoto que salió de esa tumba es el único que puede dar la vida eterna. Pero dice aquí, el contexto es la resurrección. Voy a repetir la última parte del versículo 4, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció ¿a quién? A Cefas. Cefas es otra traducción del nombre Pedro. Y después ¿a quiénes? A los 12. Aquí está hablando de sus seguidores. Y después dice, después apareció a más, fíjense, a más de 500 hermanos a la vez. Por aquello de que dijeran que fue un mito, que fue una manipulación psicológica. No, después el Señor físicamente se apareció a más de 500 a la vez, de los cuales, dice Pablo, muchos viven aún y otros ya duermen. ¿Por qué? Porque el que ha confiado en Jesucristo en verdad no muere, solo duerme, porque su cuerpo, como el que está dormido, un día se levantará por la resurrección de Jesucristo. Luego después sigue diciendo, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y luego el versículo 8, es decir, se le apareció una vez a los 12 y luego después otra vez a los apóstoles, es decir, otra vez a los mismos. Y luego el versículo 8 dice, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Ahora fíjense, porque Pablo no fue de los 12. Pablo aceptó a Cristo muchos años después de que el Señor Jesucristo había resucitado, haciendo énfasis en este evento. Qué honor tuvo este hombre al recibir de Dios este testimonio. Y podríamos pasarnos libro tras libro de Pablo y libro tras libro, que son menos, de Pedro, y podríamos ver cómo el énfasis está en que el cristianismo, la vida del seguidor de Jesucristo, no tiene sentido si Jesucristo no salió de la tumba. Y bueno, en esta recta final solo quiero mencionar otro texto que no aparecerá, solamente escuchen para poder hacer énfasis en lo que quiero, para continuar con las últimas palabras después de otro texto que sí pondré. Pablo, entendiendo el valor y la importancia y relevancia que tiene el hecho histórico de la resurrección de Jesucristo, hizo una oración en la cual él hace énfasis en el anhelo que él tiene de que todo ser humano, y en especial sus seguidores, acepten y entiendan el valor que tiene aceptar y creer y vivir identificados con la resurrección de Jesucristo, con la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. En el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 15, dice así la palabra de Dios. Por esta causa también yo, está hablando el apóstol Pablo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Es decir, Pablo está hablando de que él ora por los creyentes, pero dice, ¿para qué? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os libre de la persecución romana. No,
os dé de comer el pan diario. No. Para que no mueran de hambre. No. Dice, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Él entiende, mis queridos hermanos, seguidores de Jesucristo. Pablo entiende que toda necesidad humana es relativa. La comida, la salud, el trabajar, lo que tú quieras, todo es relativo. Entonces él se va a ir a algo más absoluto, algo que es eterno. Y dice aquí, para que el Dios, ¿verdad?, nos dé sabiduría, espíritu de sabiduría y revelación del conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza. Para que sepáis cuál es la esperanza. Esa es la oración. A que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Pablo está diciendo, quiero orar para que los cristianos, los seguidores de Cristo, tengan en su corazón una visión más allá de sus necesidades de hoy, más allá de sus preocupaciones humanas. Y dice, entendiendo en su corazón la esperanza a la cual nos ha llamado, las riquezas de su gloria en herencia con los santos. Y vean el énfasis, aquí viene el punto que quiero resaltar. ¿Y cuál? La supereminente grandeza de su poder, la supereminente grandeza de su poder, ese poder que salió de la tumba, porque dice, para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, ven el énfasis del poder y de la fuerza, la cual operó en Cristo, ¿cuándo? Resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Es decir, mis queridos hermanos, seguidores de Jesucristo, todos aquellos que escuchan la Biblia, nos dice hace 2000 años, no importa si no puedes salir a la esquina, no importa si vas a morir de hambre, porque lo más importante es entender que hace 2000 años, en esa tumba vacía, salió el poder que puede transformar el corazón y la vida de cada ser humano que pisa este planeta. Y hoy, por soberanía de Dios, escogió que esta crisis cayera en un aniversario más de su resurrección, para que nosotros, estando en casa, meditando sobre esta limitación del movimiento, entendamos lo que es relevante y lo que no lo es. Y lo que es relevante es que esa mañana, un mundo oscurecido por el pecado, un mundo oscurecido por la maldad y la muerte, vio la luz poderosa de la vida que iluminó toda oscuridad. Por eso los cristianos, los seguidores de Jesucristo, nos reunimos los domingos. Hoy no podemos, ¿verdad?, como quisiéramos. Pero por eso los cristianos nos reunimos los domingos para celebrar el día que Dios dio a conocer su victoria a la humanidad. Por la resurrección de Jesucristo es que todos sus seguidores, después de haberlo negado, dieron la vida por él. Por la resurrección de Jesucristo es que todos sus seguidores actuales, cuando mueran físicamente, podrán tener la resurrección por la eternidad. Así que para terminar quisiera leer otro versículo. Con esta reflexión quiero terminar. En Lucas, después de haber resucitado, como ya hemos visto en los primeros versículos de este capítulo, al principio, otro documento histórico, dice que el Señor se presentó estando encerrados, estando sin salir por miedo. Interesante, ¿verdad? Como estamos hoy en el mundo. Dice la Biblia que el Señor llega, versículo Lucas 24:36, dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, de todo lo que había pasado, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros.
¿A quién dijo Jesús estas palabras? ¿A todos? No. Lamentablemente no se las dijo a todos. Se los dijo a sus seguidores. A aquellos que creían profundamente en Él, aún a pesar del tiempo de incertidumbre y dolor por los hechos recientemente ocurridos, que fue su pasión, y por los hechos que vendrían, porque sabían que ya estaba empezando una persecución abierta hacia sus seguidores. Obviamente, si mataron al líder, ¿qué podían esperar sus seguidores? Pero es aquí, es en este clima, en este ambiente de dolor e incertidumbre, que el Señor se presenta y les dice: paz a vosotros, paz a vosotros. Hay profundidades en los océanos que ninguna tempestad puede alterar. Están más abajo del alcance de las tempestades que se mueven y agitan en la superficie del mar. Hay alturas en el cielo azul, donde las nubes no pueden subir aunque la tempestad ruja abajo. Allí hay perpetuo sol y nada puede perturbar su profunda serenidad. Eso es lo que salió de la tumba. Cuando Jesús se levantó de entre los muertos y salió para jamás nunca morir, sus palabras de paz deben inundar el corazón del hombre de tal forma que no importa qué tempestad, qué tormenta podamos estar viviendo, porque Jesucristo ha vencido la muerte. Y lo más que nos puede pasar como tragedia en este mundo es morir. Pero si Jesucristo está en tu corazón, si tú te has identificado con su muerte, sepultura y resurrección, Cristo dijo: porque yo vivo, vosotros también viviréis. Así que quiero terminar con esto. Si tú tienes miedo a la muerte, si tú no sabes dónde va a ir tu alma cuando muera, quiero decirte que Jesucristo vino a morir en la cruz y a resucitar para darte esa confianza de la vida eterna. Lo único que tienes que hacer es ser honesto contigo mismo y reconocer que eres pecador. Reconocer que un Dios santo no puede recibirte en esa condición. Pero ese Dios santo, su amor, lo llevó a tomar tu lugar en la cruz. Porque tus pecados, tus maldades, que Dios no puede aceptar, Él las cargó en la cruz. Pero no es automático. Tú tienes que hacerlo. Tú tienes que apropiarte. Tienes que decirle al Señor: Señor, reconozco que soy pecador. Y sé que hace 2000 años tú caminaste a esa cruz cargando con mis pecados. Pero más increíble, sé que cuando tú cargaste mis pecados, resucitaste al tercer día como señal de victoria y esperanza para mi alma. Allí donde me están escuchando, donde quiera que estés, yo te invito a que hagas la siguiente oración, confiando en el poder de perdón de Jesucristo y en el poder de Él para darte vida eterna. Cerremos nuestros ojos y repite conmigo: Señor Jesucristo, yo reconozco que soy pecador. Y en este momento me arrepiento de todos mis pecados. En este momento, Señor Jesucristo, te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Señor Jesucristo, sé que estás vivo, que tu tumba está vacía y estás tan vivo que quieres entrar a mi corazón. Por eso, Señor Jesucristo, en este momento te invito a mi vida, te invito a mi corazón. Sálvame. En Cristo Jesús. Amén. Si tú haces esta oración, si tú la hiciste, ya no dudes. Te has identificado, has reconocido que eres pecador y que Jesucristo murió por ti y lo has invitado a tu corazón, que es la forma en que su sangre preciosa se aplica a tu alma. Si no lo hiciste, lo puedes hacer en cualquier momento, porque no tiene nada que ver con ninguna religión.
tiene que ver con tu corazón sincero, reconociendo el testimonio histórico del amor de Dios en su muerte, sepultura y resurrección. Pues, mis queridos hermanos, amigos, seguidores de Cristo, pues meditemos, no solo hoy, meditemos cada día sobre la importancia que tiene Jesucristo en nuestras vidas. Estamos viviendo un tiempo especial, un tiempo que solo Dios decidió. Creo que es tiempo de aprovecharlo. Estamos detenidos también en nuestros afanes o rutinas cotidianas. Creo que es tiempo de detenernos un poco también en nuestro corazón y pensar, ¿cuánto en verdad vale Jesucristo para mí? ¿Cuánto hago yo por Él? ¿Y qué valor tiene el mensaje para que yo con amor y sencillez lo pueda compartir? Eso es lo importante. Les animo a estar pensando en las demás personas, que Dios alcance a la gente para que esta crisis valga la pena, para que esta crisis glorifique a Dios, primeramente en nosotros y después en los que Dios toque sus corazones. Pues hasta la siguiente transmisión y una bendición. Nos vemos en la semana, estaremos mandando algún mensaje para pues, lo que seguiremos meditando. Pero bueno, obviamente en esta ocasión interrumpimos estos mensajes de Apocalipsis por este tema tan importante que Dios decidió que sucediera esta crisis en esta semana precisamente, en donde la libertad primeramente debe darse en el corazón. Que Dios los bendiga. Hasta luego.